Hola, ¿cómo están? Buenos días. Comenzamos así un nuevo Zoom webinar de la Universidad Mayor. Vamos a esperar unos minutos para que comiencen a ingresar los asistentes y daremos inicio a la charla. Estamos a la espera de que sigan ingresando los asistentes a la sala de este Zoom webinar y vamos a dar pronto inicio a este conversatorio. Comencemos entonces con lo que va a ser este Zoom webinar de la Universidad Mayor. Dejo con ustedes al presentador desde nuestra universidad, don Francisco Castañeda. Muchas gracias, Patricia. Bueno, tengo el gusto de presentar a Elías Albagli. Elías Albagli, actualmente el gerente de la División de Política Monetaria del Banco Central de Chile. Él tiene un doctorado en Economía en la Universidad de Harvard y múltiples publicaciones en journal, capítulos de libros, y nos va a hablar de límites planetarios, el cambio climático y cómo afecta, me imagino, esto a la política monetaria y a los bancos centrales en todo el mundo. Gracias, Elías, por tu tiempo. Adelante. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy día voy a hablarles de un tema que no es muy usual que se toque en reuniones que uno habla de economía. Y ese es como justamente el problema, yo creo. ¿Ya? En concreto, lo que me gustaría presentarle hoy día es evidencia de un deterioro que está ocurriendo a nivel generalizado en la naturaleza, que nos dice que el análisis económico tiene un problema grande. Y el problema es que hasta ahora, básicamente, prácticamente todo el análisis económico que nosotros realizamos ha elegido ignorar el impacto que la actividad humana tiene en la degradación de la naturaleza, y a su vez cómo esta degradación va a empezar a impactar a la economía. Esas cosas los economistas en general las tienen completamente fuera del análisis, y eso es un tremendo problema. Porque la evidencia científica, que quiero revisar un poquito hoy día, rechaza categóricamente esta decisión. Y ¿qué es lo que nos dice esta evidencia? Nos dice que la degradación de la naturaleza está procediendo a pasos agigantados, que esta degradación abarca múltiples dimensiones, que lo vamos a llamar dimensiones planetarias. Les voy a explicar ese concepto más adelante. Y para que pongan en contexto, el cambio climático es una de estas dimensiones, pero no es la única dimensión. Y lo que sale, creo yo, de conclusión de este análisis es que incorporar estos aspectos, básicamente incorporar la naturaleza al análisis económico, es difícil, pero es absolutamente urgente. Y un poco por eso es que estamos haciendo estas charlas, para tratar de transmitir esta urgencia. La presentación hoy día voy a hacer la más cortita de costumbre. Voy a discutir tres cosas. Lo primero, muy corto, quiero que tengamos un poco de perspectiva de qué es lo que ha sido el crecimiento económico del ser humano en lo más reciente. Y aquí vamos a dejar de hablar de tasas de crecimiento, porque eso es como un problema que no nos permite tener perspectiva de las cosas. Y lo que vamos a ver es ver niveles de PIB. Vamos a ver niveles de PIB de los últimos 12.000 años, ¿ya? Porque se pueden aproximar. Y lo que sale de ese análisis es una cosa realmente impresionante. Y quiero partir la charla con eso. Después, en la segunda parte, quiero que discutamos un poco qué es lo que esta actividad económica le ha hecho al planeta. La evidencia reciente que tenemos de esto. Y finalmente, en la tercera parte, me gustaría que hablemos un poquito de qué es lo que se puede hacer para adelante, para tratar de parar esta degradación del planeta que estamos siendo en fondo cómplices todos. Y creo que una cosa que se puede hacer, voy a discutirlo, es empezar a medir el capital natural. Ya voy a explicar un poco cómo se hace esto,
y les voy a contar también de una buena noticia que tiene que ver con el involucramiento del Banco Central en este tema. Déjenme partir con el siguiente video, ¿ya? Lo que va a hacer este video es que voy a comparar el PIB del mundo a través de la historia desde el año 10.000 a.C. Y se elige ese año porque ese año da comienzo al Holoceno, lo que llamamos en la época geológica que estamos ahora, que es el Holoceno, que básicamente es toda la época que hemos tenido de buen clima. Ya, antes de eso, el clima era un desastre en el mundo en el sentido que era muy volátil, y eso no permitía el desarrollo de la agricultura, etc. Pero en los últimos 12.000 años ese clima se estabilizó, y eso dio inicio a toda esta historia de desarrollo en la que estamos envueltos. Entonces lo que voy a hacer es comparar ese PIB a través del tiempo. Y para compararlo voy a tomar un año como un año base. Y el año base va a ser el año 0, el año donde nació Cristo. ¿Ya? Ese va a ser el año 0. Y el año 0 había más o menos 230 millones de personas en el planeta y tenían algún nivel de vida, no sabemos cuántos dólares exactamente, pero vamos a normalizar ese PIB, que es la población que había, por el nivel de PIB per cápita de esa época, y a ese PIB del mundo le vamos a poner un 1. ¿Ya? Y vamos a comparar el PIB a través de la historia con ese nivel basal. ¿Ya? Entonces eso es lo que va a hacer esta figura. Y partamos del año 10.000 a.C. ¿Ya? 10.000 a.C. Habían como 4 millones de personas en el planeta. Entonces, y vivían parecido a como vivía la gente el año 0. Entonces, básicamente el PIB era 2% del año 0. Y esto va subiendo, y fíjense que ya al año 5.000 el PIB se ha multiplicado por 4. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Porque la población se multiplicó por 4. Entre el año 10.000 a.C. habían 4 millones de personas, y el 5.000 a.C., o sea, 5.000 años después, la población se había multiplicado por 4. ¿Ya? Entonces uno dice, chuta, que creció rápido la población, pero estos son 5.000 años. ¿Ya? 5.000 años el PIB se multiplicó por 4. Acuérdense de ese número porque después lo vamos a contrastar con lo que está pasando ahora. Avancemos un poquito más. Del año 5.000 a.C. nos vamos al año 1.000 a.C. ¿Y qué es lo que ha ocurrido el año 1.000 a.C.? Ya el PIB se ha multiplicado por bastante más. Ya es la mitad de lo que va a ser el PIB el año 0. ¿Ya? Y esto básicamente, de nuevo, por crecimiento de la población. El PIB per cápita era básicamente plano. O sea, la gente tenía un estándar de vida prácticamente idéntico el año 10.000 a.C. al año 1.000 a.C. Y de hecho esto va a seguir siendo cierto por muchos años más. Vamos a ver ahora en el gráfico. Fíjense que ahora la población sigue estando constante, básicamente. Perdón, no la población, el PIB per cápita. Y es la población la que crece. ¿Ya? Entonces, avancemos al año 0, que es nuestro año base. Entonces, fíjense que por construcción el PIB es 1, porque esa es con eso normalizamos las cosas. Y ahora empezamos a avanzar cada 100 años. Y fíjense que llegamos al año 1500. Y el año 1500 el PIB del mundo se ha multiplicado por 2,8 respecto al año 0. O sea, se ha triplicado prácticamente. Y eso parece como harto, o sea, 3 veces el PIB. Pero fíjense que ha pasado 1500 años. Y la población básicamente se ha duplicado, un poquito más. Y el PIB per cápita ya muestra algo de crecimiento. Ha crecido, se estima, más o menos en un 30%. Pero de nuevo, recuerden que esto es en un periodo de 1500 años. ¿Ya? O sea, estas son tasas de crecimiento, tanto poblacionales como de estándares de vida, que son extremadamente lentas en términos de crecimiento anual. Fíjense lo que pasa entre 1500 y el año 1800. Esto sigue creciendo. Y acá ya el año 1800 tenemos algo de crecimiento de estándares de vida. Y más significativo, digamos. Y acá, ¿por qué va en 1800? Porque, me imagino como todos sabemos, acá es donde empieza la revolución industrial. Y aquí este gráfico se va a empezar a ver distinto. Porque la A se va a acelerar tanto el PIB per cápita como el crecimiento de la población. Entonces veamos cómo se ve esto. Y fíjense cómo empieza a cambiar la escala de las cosas. ¿Ya? Entonces, entre 1800 y 1900, el PIB básicamente se multiplicó por 4. ¿Ya? Pasamos de ser 6 veces el PIB del año 0 a ser prácticamente 24 veces el PIB del año 0. O sea, el PIB del mundo en 100 años se multiplicó por 4. Acuérdense de lo que había pasado al principio, que va a multiplicarse por 4, la humanidad se demoró 5.000 años, del año 10.000 al 5.000 a.C. Y eso mismo, cuando empieza la revolución industrial, crecer por 4 se hizo solamente en 100 años. O sea, en vez de 5.000, 100 años. O sea, esto está mucho más rápido. Pero eso no es nada con lo que pasa después, respecto a lo que pasa después. Fíjense lo que pasa entre el año 1900 y el año 2000.
Entre el año 1900 y el año 2000, el PIB del mundo se multiplica 16 veces. O sea, antes, multiplicando por 4 nos demoramos 5.000 años. Después nos demoramos 100. Y después de los siguientes 100, en vez de multiplicarnos por 4, nos multiplicamos por 16. ¿Y por qué está pasando esto? Porque la población crece y porque el PIB per cápita está creciendo mucho más rápido. Y eso es la revolución industrial, es los avances en la medicina, es la reducción en la mortalidad infantil, que hizo que la población creciera muchísimo. Y que también el PIB per cápita creciera muchísimo. Y fíjense ya llegando a lo actual, en los últimos 20 años, el PIB se ha vuelto a duplicar. De hecho, las tasas de crecimiento actuales que nosotros tenemos en el mundo, de población y de PIB per cápita, el PIB del mundo se duplica cada 20 años. Cada 20 años, cada 25 años. Fíjense cómo se ve este gráfico. Ahora déjenme contarle cómo se va a ver este gráfico, de acuerdo a las proyecciones que tenemos, para los próximos 80 años. De los próximos 80 años hay escenarios de desarrollo económico. Esos escenarios están basados en supuestos que hacen investigadores para tratar de informar, por ejemplo, los escenarios de cambio climático. El informe del IPCC salió el lunes, y ellos ocupan trayectorias de PIB per cápita y de población para hacer estos escenarios económicos. ¿Y qué es lo que dicen esos escenarios? Bueno, no hay un único escenario, hablemos del que está en el medio, que sería como el punto verde o muy cercano al punto azul que está en este gráfico. Esos escenarios dicen que la humanidad se va a multiplicar por 5, el PIB total, ¿ya? Parte va a ser por crecimiento de la población, parte va a ser por aumento en los estándares de vida. Entonces quiero que nos detengamos un poquito acá. Así es como se ve este gráfico a la escala correcta. O sea, este es un gráfico que tiene un ángulo prácticamente 90 grados. Por 12.000 años, o más bien por 11.800 años, el PIB de la humanidad era casi 1. O sea, un poco menos, un poco más. Y lo que estamos proyectando es que a fin de este siglo, el PIB del mundo va a ser 5.000 veces el PIB del año cero. No el doble ni el triple, ni siquiera 10 veces mayor. 5.500 veces mayor. Entonces, yo la verdad me pregunto por qué cuando yo hice clase de economía, cuando me enseñaron, ¿por qué nunca me mostraron un gráfico así? Nosotros hablamos de tasas de crecimiento, no hablamos de PIB, del nivel. Pero cuando tasas de crecimiento se acumulan por 200 años, eso es lo que pasa. Entonces, quedémonos con este gráfico, porque uno puede decir, chuta, mira esto, y decimos, oye, los humanos somos unos capos. ¿Ah? Nos pasamos, wow. Felicitaciones. O uno puede mirar este gráfico y decir, ups, tenemos un serio problema. Y yo creo que la evidencia que les voy a mostrar ahora básicamente nos dice que tenemos un problemazo. Y que probablemente estos crecimientos que estamos proyectando, que nos vamos a multiplicar por 5 en los próximos 80 años, no van a pasar. Es muy difícil que eso pase. Y la razón es que estamos ya hace rato chocando con los límites que la naturaleza nos impone. Entonces hablemos un poquito de esos límites. Y déjenme introducir este concepto de los límites planetarios. Entonces, en esta charla yo voy a tomar una visión como súper antropocéntrica, en el sentido de que no... Supongamos que no nos interesa la moralidad de cómo está la naturaleza, ¿ya? Solamente nos interesara los servicios que la naturaleza nos presta a nosotros, como por ejemplo lo que llamamos los servicios ecosistémicos, que son los servicios de provisión, los servicios de regulación y soporte, por ejemplo la filtración del aire, del agua, la regeneración de suelo, la polinización, el control de enfermedades. Todos esos son servicios que la naturaleza nos da. Supongamos que esta cuestión, que la naturaleza solamente la valoramos por esos servicios, no porque la valoramos intrínsecamente. Suponiendo eso, entonces hagamos la siguiente pregunta. ¿Puede este crecimiento que estamos viendo, que estamos siendo parte de él, afectar la provisión de estos servicios? ¿Y a qué plazo puede afectar la provisión de estos servicios? Y para entender eso, dejen entonces introducir este concepto de límites planetarios, que son 9 dimensiones que son útiles para entender las distintas funciones del planeta. Entonces, por ejemplo, un límite planetario es el cambio climático. O sea, en la dimensión clima
en fondo, un límite, ¿cierto? Que si lo pasamos, el clima va a pasar a otro equilibrio, va a haber un cambio gigantesco. Entonces, los autores de este paper, que es muy famoso, de hecho hay una película que salió en Netflix de esto mismo, que creo que se llama así, tal cual, que la pueden ver, está súper buena. Y ellos ¿qué dicen? Dicen, bueno, cambio climático es una dimensión, entonces pongámosle un límite, ¿ya? Y por ejemplo lo vamos a medir con concentración de gases de efecto invernadero. Entonces, hay un límite de concentración de gases de efecto invernadero que si lo pasamos, y lo pasamos por mucho rato, el clima va a cambiar. Entonces nos preguntamos, ¿cómo estamos respecto a ese límite? Y esta figura te dice que estamos pasados. ¿Por qué estamos pasados? Porque fíjense el área del centro de la figura, tienen una pelotita con una línea como punteada, donde están las zonas verdes. Si uno está dentro de ese círculo, entonces está más o menos bien, de acuerdo a estas mediciones de estos autores. Pero en cambio climático estamos pasados, porque fíjense el área también sale del círculo y se pone amarilla. Pero esa no es la única dimensión. Hay 8 dimensiones más. Una dimensión, por ejemplo, importante, es el cambio de uso de suelo, que es la transformación que hacemos en la naturaleza. ¿Cómo estamos en esa? Pasadísimo. También estamos como en línea amarilla. Después hay otra dimensión muy importante, que está afectada por las dos anteriores, que es la pérdida de vida, la pérdida de biodiversidad. ¿Cómo estamos en esa dimensión? Pésimo. Les voy a contar un poco cómo se mide eso y por qué la conclusión de que estamos pésimos. Hay otra dimensión que es el de balance de los flujos biogeoquímicos, que tiene que ver con los ciclos del nitrógeno y los ciclos del fósforo, que en el fondo lo estamos afectando porque tenemos una agricultura absolutamente masiva y tenemos un uso excesivo de fertilizantes. Y eso ha cambiado la composición química de los suelos, no solamente de los suelos, sino que de las napas subterráneas, de los océanos. Y estamos dejando la escoba, básicamente. ¿Ya? Y déjenme mostrarles cómo se ve eso en cosas que a nosotros nos hacen más sentido, como en distintos indicadores. Entonces déjenme hablarles de algunos de estos límites. No voy a hablar de los nuevos porque no tenemos tanto tiempo, pero voy a hablar de los principales. Partamos con el cambio climático. La temperatura promedio de la Tierra, de acuerdo al informe de la IPCC que salió el lunes, que es un informe que se demora 8 años en prepararse, lo preparan 140 científicos de todos los países del mundo. Es un informe de consenso. Dice que la temperatura de la Tierra ha subido entre 1,1 y 1,2 grados Celsius, con algún rango de incertidumbre, ¿ya? Desde la Revolución Industrial. Esta alza de temperatura no es igual en toda la Tierra, sobre todo donde más sube la temperatura es en los polos. Entonces en el Ártico, por ejemplo, la temperatura se encuentra lejos en los máximos desde que hay registro, y de hecho uno puede ver registros como de mediciones directas de temperatura, o también puede con unos taladros sacar hielo para abajo, una columna de hielo, y puede ver con la composición de los isótopos de oxígeno cómo ha sido el clima. Y bueno, el clima nunca ha sido tan caluroso en los polos como ahora, o sea, en los últimos 4.000 años, o más probablemente. El nuevo reporte de la IPCC que salió el lunes tiene un lenguaje ahora mucho más fuerte, porque como es consensuado, ese informe no dice, el ser humano es el que causa el cambio climático, sino que dice cosas como, es altamente probable que el ser humano cause el cambio climático. Bueno, ese altamente probable ya lo tiraron por la ventana. Y ahora dicen, es básicamente una certidumbre, o sea, es probabilidad 1 que el ser humano es el que causa el cambio climático. Primera vez que el informe dice algo así. Ahora, ya lo sabíamos eso, pero el informe también tiene otras novedades que no son muy alentadoras, que por ejemplo, todo se ha adelantado. El año donde esperábamos cruzar más de 1,5 grados respecto a la época preindustrial, que se pronosticaba que lo íbamos a hacer el año 2040, el informe lo acaba de adelantar 10 años. El informe también dice que el cambio climático ya está ocurriendo ahora, que básicamente lo que estamos viendo en Grecia, que hay más de 600 incendios quemando Grecia en este momento, o lo que vimos la inundación en Alemania o en China, o la ola de calor en Canadá, esas cosas son por el cambio climático actual. Entonces, ese lenguaje, este informe no lo había ocupado antes, ¿ya? Y ahora básicamente no hay duda. Le muestro acá en el gráfico, al lado del oso polar, algunos de los escenarios que simula este informe. Y fijémonos, por ejemplo, en el escenario del medio. ¿Ya? En el escenario del medio dice que de acá al 2100, con cierta trayectoria de emisiones de CO2,
la temperatura va a subir entre 2 y 3,5 grados Celsius respecto de lo actual. No de lo actual, perdón, respecto a la época preindustrial. O sea, 2 grados Celsius más de lo que estamos ahora. Y quiero enfatizar lo siguiente, este escenario del medio asume que los seres humanos empezamos a reducir los gases invernaderos ya. O sea, no es un escenario donde no hacemos nada. El escenario amarillo es un escenario difícil de lograr. Y ese escenario tiene que la temperatura va a haber subido, el promedio, 2,5 o casi 3 grados respecto a la era preindustrial. Eso es un escenario catastrófico. Porque imagínense lo que estamos viendo hoy día con el episodio de cambio climático, con una alza de 1 grado Celsius. Y esto va a ser 3. El informe también tiene bastante más detalle respecto de cómo se distribuyen los efectos en el mundo. Ya, entonces acá les traje esto a colación porque miren cómo sale Chile. En esta dimensión que les estoy graficando es cómo va a cambiar las precipitaciones, la caída de agua. Fíjense Chile, ya, mírenlo en el grafiquito. Hay un manchón café, que quiere decir que las precipitaciones en toda la zona norte, central, yo diría casi hasta Chiloé, las precipitaciones van a caer entre 30 y 40% de lo actual, que ya estamos en sequía. Entonces, el cambio climático, si alguien pensaba que Chile la va a sacar barata, no es así. Ahora, hay mucha incertidumbre en modelar esta cuestión, sobre todo las distribuciones geográficas, pero estos informes cada vez tienen menos incertidumbre, cada vez está más avanzada la ciencia, entonces son capaces de dar un mensaje un poco más certero. Esta cuestión es muy preocupante. Y lo otro que dice el informe, que creo que ya se lo mencioné, es que como adelantan las cosas. O sea, estas cosas van a pasar antes de lo que pensábamos. Déjeme hablarle de otro límite planetario que tiene que ver el cambio de uso de suelo. ¿Ya? Si alguna vez han hecho la pregunta de cuánta tierra virgen queda en el mundo, la respuesta es casi nada. ¿Ya? Los seres humanos han transformado 3/4, 75%, del área terrestre del planeta y 2/3 de los océanos. Y obviamente ese 3/4 y los 2/3 de los océanos no es cualquier parte del océano, es la parte más rica en vida, porque esa es la parte que es rentable sacar los botes a pescar, digamos. Lo mismo con la tierra. Uno no va a transformar los desiertos, porque en los desiertos no hay nada. Entonces las áreas, la parte que no se han tocado del mundo, son las partes que no nos interesa tocar. La otra parte donde está concentrada la vida, básicamente la hemos invadido completamente. ¿Qué es lo que ha causado esa invasión, digamos, de estos lugares? El cambio de estos lugares, básicamente para fines agrícolas. Lo que ha causado es que si uno agarra un ecosistema, y esto los científicos lo hacen, y mides cómo está el ecosistema respecto a condiciones basales, condiciones óptimas, donde, por ejemplo, no había intervención humana, el ecosistema promedio se ha deteriorado en un 50%. O sea, pensemos en un humedal. El humedal, respecto a su condición óptima, está carreteado 50%. Eso es lo que estamos diciendo. Bueno. De hecho, hablemos de los humedales concretamente, que también hay, estos datos los saco de un informe que es el del IPBES, que es como lo mismo del IPCC de cambio climático, pero esto es para la biodiversidad. De hecho, también es un informe que escribe la ONU, con científicos de todos los países del mundo, también es un informe consensuado. ¿Y qué es lo que encuentra este informe? Los seres humanos hemos hecho desaparecer completamente el 84% de los humedales del mundo. Déjenme ahora mostrarles el límite planetario 3, que es la pérdida de biodiversidad. Porque si el clima está cambiando y afecta adversamente muchas zonas, y además los seres humanos hemos transformado prácticamente todo el planeta que nos interesa transformar, que es donde está la vida, esto seguramente ha tenido consecuencias para la vida. Entonces, ¿cómo se puede medir eso? Hay un organismo que desde el año 70 mide exactamente eso, hace catastros de especies. Entonces acá les voy a mostrar lo que se llama el Living Planet Index del World Wildlife Fund, que les recomiendo encarecidamente que miren este documento. Y no tenemos desde el 10.000 a.C., tenemos del 70 nomás. Entonces veamos cómo ha crecido el PIB del mundo del año 70. Eso es fácil, ese dato lo pueden sacar de cualquier lado. Bueno, desde el 70, el PIB del mundo se ha multiplicado por más o menos 4. La población se ha duplicado y el PIB per cápita se ha duplicado. Entonces el PIB total del mundo se ha multiplicado por 4. ¿Qué le ha pasado a la biomasa de animales salvajes, incluyendo peces, pájaros,
reptiles, anfibios y mamíferos. O sea, dejemos los insectos fuera porque es muy difícil medir eso. ¿Qué le ha pasado al peso, a la biomasa en la Tierra de esas familias de animales? Bueno, el ser humano, en los últimos 50 años, con la actividad económica, ha hecho desaparecer el 70% de la biomasa de animales salvajes. Aquí no están incluidas las vacas ni los chanchos, porque obviamente esa cuestión han crecido, porque no solo son parte de nuestra alimentación. Pero todos los otros animales, la biomasa de los animales salvajes ha caído 70%. Acá quiero hacer un punto que uno puede decir, no, pero mira, hay dudas, fíjense que acá hay un intervalo de confianza, de hecho, porque no es tampoco exacta la medición, ¿cierto? Pero esta presentación no es de número exacto, esta presentación es de órdenes de magnitud. Y estos órdenes de magnitud nos dicen que acá hay algo fundamentalmente equivocado. O sea, volvamos a la primera lámina del PIB. Déjeme hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible pensar que en los próximos 80 años el ser humano se va a multiplicar por 5? Si el tamaño actual que tenemos ha destruido el 70% de la vida salvaje del planeta. Entonces, yo creo que acá hay un problema de órdenes de magnitud. O sea, esto es imposible. Con algo vamos a chocar. Ya estamos chocando. O sea, los animales nos están diciendo, chiquillos, han matado el 70% de los animales. El WWF mide esto para 5 zonas geográficas. La mide para Latinoamérica. Entonces veamos Latinoamérica como le he ido. Latinoamérica y el Caribe. El PIB también se ha multiplicado por 4 en estos últimos 50 años. Y la biomasa de animales salvajes ha caído 94%. Esta es la peor zona del mundo. 94%. Entonces uno dice, pero ¿cómo es posible que haya caído tanto? Bueno, porque en Latinoamérica está el Amazonas, y el Amazonas es el pulmón del mundo, o más bien era, porque ya parece que no es tan así. Y es donde está concentrada la vida salvaje. Es donde más biodiversidad hay en el mundo. Entonces el Amazonas le hemos hecho 2 cosas. Primero, deforestado. Entonces eso directamente destruye el hábitat y mata a los animales directamente. Pero lo que es probablemente más importante que eso, es que las zonas que no están deforestadas del Amazonas, que son la mayoría todavía, está casi todo cercado, porque es propiedad privada. Entonces cuando uno cerca un bosque nativo, impide el desplazamiento de los animales. Y eso destruye la vida. Casi igual que quemar las 600 hectáreas para poner vaca. Es casi el mismo efecto. Entonces, por eso que en Latinoamérica y el Caribe se ha destruido el 94% de la vida salvaje. De nuevo, no sé si 94, puede ser 90, puede ser 98, hay intervalo de confianza. Pero imagínense el orden de magnitud que estamos hablando. Hay otra manera de medir la pérdida de biodiversidad, que es de acuerdo a cuántas especies se han extinguido y cuántas están en riesgo de extinción. Entonces, esto es uno de los límites planetarios, y el límite está puesto en la velocidad de extinción. ¿Cuál es la velocidad actual de extinción? Bueno, lo que se calcula, que respecto de la época previa al ser humano, y esto se puede sacar de los registros fósiles, el ratio de extinción, la velocidad de extinción actual de la especie es entre 100 y 1000 veces más rápida. Entonces, entre 100 y 1000 hay un rango grande. Estas cosas no son tan exactas las estimaciones. Pero fíjense de nuevo el orden de magnitud. No es que la extinción es el doble de rápida, ni 3 veces. Es entre 100 y 1000 veces más rápida. O sea, son números como ridículos, de grandes. Entonces, ¿cuál es la implicancia de esto? Que este mismo informe de la ONU, lo que está prediciendo, es que hay básicamente 1/4 de todas las especies vivas del planeta, animales y vegetales, tienen serios riesgos de extinción. 1/4. No voy a hablar de todos los límites planetarios, pero sí quiero hablar de 3 características que son súper importantes y hacen este problema muy grave. El primero es que en cada una de estas dimensiones, de estos límites que hablamos, la degradación de la naturaleza es no lineal. Por ejemplo, los corales resisten incrementos moderados de la acidez del océano. ¿Por qué se han acidificado los océanos? Por el cambio climático. Los océanos absorben prácticamente la mitad de las emisiones que los seres humanos emitimos todos los años. Menos mal, porque si no, el cambio climático hubiera avanzado mucho más rápido.
Pero el océano, cuando esa absorción no es gratis. El océano absorbe ese CO2 y se acidifica. Y sin entrar en el tecnicismo de qué es lo que significa eso, eso implica que los animales calcificantes, o sea, la vegetación marina, por ejemplo, los corales o los moluscos, no pueden formar sus conchas, no pueden formar su estructura, porque la acidez del océano lo impide. Pero ¿cómo esto no es lineal? Porque para una acidez del océano bajo cierto umbral, los corales se la arreglan y los moluscos se la arreglan. Pero cuando pasamos cierto límite, aunque vaya creciendo linealmente la acidez del océano, llegamos como un umbral donde se pierde la capacidad de calcificación. Entonces eso está, por ejemplo, estudiado ya en varios papers. Entonces es un ejemplo de algo que nosotros seguimos degradando naturaleza linealmente, pero los efectos en la vida son no lineales. Ese es un claro ejemplo. El segundo aspecto que tienen los límites planetarios es que se retroalimentan. Entonces, por ejemplo, el cambio climático, cuando produce que se queme los bosques en Grecia, eso mata biodiversidad. O sea, está destruyendo animales, está destruyendo plantas, ¿cierto? Está destruyendo árboles, está destruyendo bosques enteros. Pero eso a su vez afecta al cambio climático, porque esos bosques que absorbían CO2 ya no absorben CO2. Y ese CO2 que estaba depositado en los suelos, porque ahí es donde se guarda la mayoría del CO2 que recogen los árboles, se libera, se quemó toda la cuestión, se erosionó, el CO2 se libera. Entonces, los límites planetarios se retroalimentan. Cuando uno degrada uno, eso retroalimenta al siguiente. Y finalmente, estos límites, y así es como están definidos los umbrales que ponen estos autores, prácticamente todos estos límites planetarios tienen puntos de no retorno. Entonces, yo les voy a dar un ejemplo con esta foto que hay acá, que es una foto del Amazonas. El Amazonas hoy día se ve como está al lado izquierdo de esta figura. O sea, hay parte deforestada, por supuesto, como esta foto. Pero la mayoría todavía se ve como en la parte izquierda. ¿Ya? Pero el Amazonas tiene la siguiente particularidad que tienen otros también bosques tropicales, que es que recircula su propia agua. Entonces, el bosque transpira, se hace nube y llueve ahí mismo. La nube no se va a otro lado. ¿Sí? En Santiago, por ejemplo, los árboles transpiran, pero no llueve acá. ¿Y por qué pasa eso? Porque hay muy pocos árboles. En el Amazonas, como hay tal concentración de árboles, que se da este como autociclo del agua, que se transpira, llueve. Pero para que eso ocurra, tiene que haber una masa crítica de árboles. Entonces, hay un paper muy citado, que este es el número 3, que está acá en la lámina, de Lovejoy y Nobre. Lo que ellos calculan es que entre un 20 y un 30% más de deforestación en el Amazonas va a pasar ese umbral crítico. Y ya no va a estar esa masa crítica de árboles. Y lo que va a pasar es que se va a romper esa circulación del ciclo del agua, la circulación local del ciclo del agua. Y eso implica que el resto de los árboles que no han sido deforestados se van a morir porque no va a llover. Este paper es del año 2018, que quiere decir que probablemente ocuparon data hasta el año 2015, 2016. Y desde el año 2016, bueno, hay un presidente nuevo en Brasil. Y ese presidente no es exactamente pro de cuidar el Amazonas. Entonces, yo no me extrañaría que estemos así de cruzar este límite. Capaz que ya haya ocurrido ese 20-30% de deforestación adicional. Y si no lo hemos pasado, estamos a punto. Entonces, este es un ejemplo, como el ejemplo más dramático, si quieren, de un punto de no retorno. Porque hoy día el Amazonas se ve como la parte izquierda de la figura, pero si pasamos el umbral, es cosa de tiempo nomás para que se vea como la parte derecha de la figura. Y lo que calculan estos autores es que el Amazonas se va a transformar en sabana. Y fíjense, cuando ya es sabana, el Amazonas no se puede replantar. Claro, o sea, nosotros podemos, imagínate que destináramos toda la plata, todo el PIB, para replantar el Amazonas. Bueno, pero si no llueve en el Amazonas, ¿cómo van a vivir esos árboles que vamos a replantar? No se puede, se rompió un equilibrio. Ese es el concepto de los puntos de no retorno. Una vez que uno los pasa, no tiene retorno. Entonces, juntemos estos elementos de los límites planetarios. Por un lado son no lineales y se retroalimentan. Eso quiere decir que si nosotros mantenemos constante la presión que le imponemos a los ecosistemas, el daño marginal es cada vez mayor. Eso es básicamente el concepto de no linealidad y de retroalimentación. Pero el punto es que nosotros no le estamos imponiendo la misma presión. En los próximos 25 años, el tamaño de la actividad humana en el planeta
está proyectada a duplicarse. Entonces, año tras año que pasa, nosotros le imponemos más carga al sistema, no la misma. Entonces, por un lado, para la misma carga se deteriora más rápido, y además le estamos poniendo el doble de carga en los próximos 20 años. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estos mismos científicos de este paper, y bueno, esto es una opinión que aparentemente ya comparten varios científicos, lo que ellos dicen es que el ser humano tiene una ventana de entre 10 y 20 años para dejar de hacer esto, dejar de destruir ecosistemas, dejar de echarle gases de efecto invernadero, dejar de, en el fondo, transgredir los límites planetarios en general. 10 y 20 años, no 80, 10 y 20 años. Si nosotros no hacemos eso, si nosotros no paramos de hacer esto en los próximos 10 o 20 años, la Tierra va a entrar en una dinámica irreversible de degradación ecosistémica, como lo que le mostraba del Amazonas. Ese es un ejemplo, pero no es el único. Esto va a pasar en múltiples dimensiones. Y esto, para ser claro, no quiere decir que el mundo se va a acabar en 10 años o en 20 años. Pero sí quiere decir que el planeta que nosotros conocemos se va a empezar a acabar en 20 años. Por lo menos de la manera que nosotros lo conocemos ahora, que le llamamos el Holoceno, que es esta época geológica donde el clima ha sido increíblemente estable y ha permitido el desarrollo de todo lo que conocemos. Eso va a cambiar si no paramos de degradar la naturaleza. Y no tenemos 50 años para parar, tenemos que parar ahora. Entonces, esta es una afirmación súper como terrible. Y por lo mismo es como difícil de creer. Pero yo por lo menos, personalmente, estoy convencido de que nosotros no creemos esto, no porque no hay evidencia. Si la evidencia está. Nosotros no creemos esto porque somos seres humanos. Y los seres humanos tenemos un sesgo que se llama disonancia cognitiva. Esto está descrito como son los papers del año 50, que están hechos para otro contexto. Pero lo que describen, ¿qué es lo que es la disonancia cognitiva? Los seres humanos nos formamos percepciones de cosas. Opinamos respecto, no sé, a la política, opinamos de una manera. O del valor de ciertas cosas, tenemos cierta opinión. Cuando nos presentan evidencia que es cercana a lo que nosotros pensamos, un poquito distinta, pero cercana, nosotros decimos, puede ser, mira, y modificamos un poco la manera que pensamos las cosas. Pero cuando nos muestran evidencia de cosas que están muy lejanas a lo que nosotros pensamos, nosotros no hacemos ese update, no hacemos ese cambio de opinión. Y es el sesgo de la disonancia cognitiva. Porque eso, cambiar la opinión de manera demasiado grande, nosotros somos muy reacios a hacer eso. Sobre todo cuando son malas noticias. O sea, si llega un tipo en una charla académica te dice que tenemos una ventana de 10, 20 años para terminar esta catástrofe natural, lo más probable es que tú digas, no, acá hay algo raro. No puede ser. No puede ser. Seguramente no es así. Algo tiene que haber en este informe que no es así, o esta persona está sesgada, o qué sé yo. Pero eso es porque tenemos disonancia cognitiva. Porque la evidencia es totalmente inambigua. Además, a mí, no sé, me hace sentido. O sea, si ya hemos matado el 70% de los animales y estamos pronosticados a duplicarnos en los próximos 20 años, yo te creo esto. O sea, como decir el cálculo de servilleta, esta cuestión a mí me cierra. O sea, son magnitudes que hacen sentido. Ya hemos matado el 70% de los animales. ¿Qué va a pasar cuando seamos el doble? Probablemente se van a haber acabado los animales, o vamos a estar así a punto, se van a haber extinguido el 25% de la especie, etc. Entonces a mí me hace sentido esta cuestión, no sé, pero reconozco que son noticias pésimas y difíciles de digerir. Pero bueno, en la última parte de la charla me gustaría hablar de qué cosas que se pueden hacer. ¿Ya qué podemos hacer los seres humanos ahora? Yo creo que lo más importante que tenemos que empezar a hacer ya es que tenemos que empezar a integrar el concepto de capital natural a nuestra discusión, a nuestro análisis económico, a nuestras conversaciones, sobre todo a los programas de economía. O sea, cuando se enseña en clase de economía en la universidad, deberíamos estar hablando de esto. Y cuando las cuentas nacionales miden PIB y miden capital, debiéramos medir capital natural. Entonces déjenme hablar de esto en la última parte, con un ejemplo, ¿ya? El Banco Central regularmente hace una actualización de proyecciones de crecimiento a largo plazo. Y en el IPOM de junio, el Informe de Política Monetaria de junio, hicimos una de esas actualizaciones. Y le llamamos actualización como de PIB de largo plazo, pero no es tan largo plazo, son 10 años. Estamos proyectando el PIB
a 10 años. ¿Cuál es el PIB, el crecimiento tendencial a 10 años? Y cuando hacemos eso, nosotros tratamos de medir hacia atrás cómo ha crecido el capital, cómo se ha comportado la inversión, cómo ha crecido el capital físico y humano, o sea, la educación, etc. Y tratamos de estimar el crecimiento de la productividad, ¿ya? La productividad total de factores. Y en base a eso, tratamos después de proyectar esa variable. Porque el PIB, el crecimiento del PIB básicamente viene dado por el crecimiento de los factores de producción, que es el trabajo, capital humano y capital físico, y la productividad con que se combinan esas cosas. Y hacemos proyecciones. Entonces, lo que les voy a mostrar ahora no son las proyecciones concretas, ya es esto un mono, ¿no? Para que se entienda el concepto. Las proyecciones concretas están en el IPOM, esto es simplemente ilustrativo. Pero conceptualmente, ¿qué es lo que hacemos? Partimos del puntito rojo, que es el PIB inicial, después proyectamos que puede ser el próximo año, puede ser la próxima década. ¿Y qué es lo que proyectamos? Que crece la productividad, que crece el capital físico, crece el capital humano y por lo tanto crece el PIB. Y la discusión es si eso crece más rápido o crece más lento, pero básicamente crece. Esta cuestión ha crecido en el pasado. Y nosotros tratamos de hacer la mejor proyección de cómo va a crecer esto a futuro. Entonces, esto es, de nuevo, ilustrativo, no son las proyecciones actuales del IPOM. Pero nosotros nos está faltando algo acá. Y es que, en el fondo, volvemos a la primera lámina que conversamos. Nosotros estamos ignorando que este PIB tiene input de la naturaleza. O sea, el teléfono que tengo acá, todos los materiales de este teléfono vienen de la naturaleza. La tecnología es que los ponemos de cierta manera. La tecnología, por definición, es la transformación de la naturaleza para nuestros fines. Pero es la transformación de la naturaleza. No hay nada físico que nosotros hagamos que no tenga un componente natural. Entonces, si nosotros estamos degradando la naturaleza, bueno, es obvio que el PIB, cuando hagamos proyecciones a más largo plazo, este elemento va a empezar a jugarnos en contra. Entonces, ¿cómo se verían proyecciones, de nuevo, ilustrativas? No es que las hayamos hecho, ¿ya? ¿Cómo se verían las proyecciones del PIB si es que nosotros midiéramos el capital natural y pronosticamos que, dado el ritmo de actividad económica que tenemos hoy día, estamos deteriorando ese capital natural? Bueno, es como que el capital natural sería otro tipo de capital en la función de producción, y como no lo cuidamos, se degrada. Así como el capital físico, para mantenerlo hay que invertir, capital humano, o sea, el capital natural, también hay que invertir en restauración, en restauración de ecosistemas, y nosotros no solamente no estamos invirtiendo en eso, sino que lo estamos degradando. Entonces, ¿cómo se vería el PIB? Partimos más o menos igual que antes, la productividad, el capital físico y el capital humano te hacen crecer el PIB, pero a medida que pasa el tiempo y empezamos esta degradación de la naturaleza cada vez más exponencial, el capital natural nos empieza a tirar para abajo. Y al final, el PIB perfectamente puede terminar contrayéndose porque estamos deteriorando el capital natural. Entonces acá el mensaje que quiero dar con esto es que, primero, es urgente que empecemos a medir esta cuestión e incorporarlo al análisis económico. Y quizá el segundo mensaje más importante es que los economistas tenemos esta tendencia a pensar en trade-offs. No sé si conocen el concepto. O sea, en el fondo, claro, pasa esto, pero por otro lado, pasa esto que es bueno. Entonces, por ejemplo, sí, está bien, es una pena lo que le hemos hecho a la naturaleza, pero eso es importante para el crecimiento y la generación de empleo, etc. Esa es una visión absolutamente cortoplacista. Porque a un plazo que importa, próximos 20 años, próximos 50 años, no hay trade-off. O sea, si nosotros destrozamos la naturaleza, no vamos a poder generar este PIB tampoco. Entonces, a un plazo que realmente importa, estas cosas son las mismas. O sea, si nosotros cuidamos la naturaleza, vamos a tener mejor desarrollo económico. Y si no la cuidamos, o sea, las cosas se van a poner feas. Económicamente hablando se van a poner feas. No solamente se va a poner feo el mundo, porque no hay animales. Económicamente se va a poner muy feo esto. Entonces, esto es un concepto importante. Esta idea de que hay trade-offs entre naturaleza y crecimiento y desarrollo humano, está bien cuando todavía no estábamos acercando a esos límites planetarios, pero ya estamos pasados los límites. Entonces, ese concepto hay que sacárselo de la cabeza. Bien, ¿cómo se mide esto? Si queremos medir el capital natural, ¿cómo se mide? Hoy día hay un manual súper concreto de la ONU, que, así como un manual de cuentas nacionales económicas de cómo medir el PIB trimestral, ya que nosotros en el Banco Central lo medimos y en otros países a veces los bancos centrales o las oficinas de estadísticas como los INE de los otros países miden las cuentas nacionales. Hay un manual para medir las cuentas nacionales naturales, que es el capital natural. Entonces, ¿cómo se mide esta cuestión concretamente?
Primero, uno tiene que mapear el territorio nacional y decir, ya, estas 600 hectáreas de acá, ¿qué es lo que son? De acuerdo a esta clasificación. Mira, este es un ecosistema que es básicamente un humedal de tal tipo. Hay varios tipos que uno puede sacar del menú, digamos, de clasificación. O por ejemplo, estas 1500 hectáreas de acá es un bosque subtropical. O esto es una zona semi-árida desértica. Entonces uno puede clasificar todo el territorio nacional, así concretamente con puntos de referencia, con coordenadas, y definir qué es cada cosa, qué ecosistema corresponde. Una vez que uno hace eso, el segundo paso es medir en qué condición está el ecosistema. ¿Este humedal está operando a su máxima capacidad o en realidad lo hemos deteriorado y está a 50% de capacidad o está casi que se desaparece el humedal? Y el tercer paso, cuando uno ha hecho la definición y la evaluación de las condiciones, uno tiene que imputarle flujos de servicio ecosistémico. El humedal filtra agua, el bosque filtra aire, esta tierra, este bosque regenera suelos, este bosque que está al lado del campo agrícola provee insectos y pájaros que polinizan el campo. Uno puede medir esos flujos. Es súper difícil, pero se puede, conceptualmente se puede medir. Y finalmente, cuando están medidos esos flujos, lo que uno tiene que hacer es valorarlos monetariamente. Y esa parte también es difícil porque muchos de estos servicios se proveen gratis. Ese es el problema, por eso los depredamos, porque es gratis. O sea, cuando uno va a pescar en aguas internacionales, nadie protege sus pescados. El único costo de sacarlo es que hay que pagar la encina del bote que los va a sacar y bueno, y la gente que está trabajando ahí, pero no hay que pagarle a nadie por los pescados. Entonces, bueno, hay que empezar a valorar estas cosas, hay que poner los precios correctos. Porque como tenemos tantas externalidades en la naturaleza, las sobreexplotamos. Pero eso es básicamente porque los precios están mal puestos. Entonces tenemos que valorar eso, valorarlo a los precios correctos, que también es difícil, pero hay maneras de hacerlo. Finalmente, cuando tenemos los flujos futuros, los proyectamos, que dependen de la condición de un ecosistema, y le ponemos un valor económico, podemos sacar un valor presente, y ese valor presente, literalmente, es el capital natural. Esa es la definición del capital natural. ¿Quién hace esto? Todavía nadie. Todavía no hay ningún país que haga exactamente esto. Existe la noción de cuentas ambientales, que son como parte de estos pasos, pero la valoración de los servicios ecosistémicos, como lo estoy explicando acá, es una cosa muy nueva. De hecho, este documento es de marzo de este año. Así que hay planes. En el Reino Unido, por ejemplo, hay un comité que se llama el Comité de Capital Natural, que tiene un plan de largo plazo para medir esta cuestión. Pero esas cosas todavía no se están implementando. Hay como planes de implementación, pero todavía no se mide esto. Bien, para terminar la charla, déjenme hablarle un poco de lo que está haciendo el banco. La semana pasada, a raíz de la discusión que hemos tenido dentro del banco de estos temas, y de una invitación que nos hizo el Ministerio de Medio Ambiente, la ministra de Medio Ambiente nos hizo una invitación a formar el Comité de Capital Natural en Chile. ¿Cuál es la idea de este comité? Hacer un plan de mediano plazo, de cómo medir la naturaleza, de que las cuentas nacionales tengan, o sea, uno haga un clic en la página del banco o en la página del Ministerio de Medio Ambiente y pueda medir el valor del capital natural. Cosa de que cuando el capital natural se deteriore, eso deje de pasar piola, no sea una depredación como silenciosa, sino que deje marca, que uno pueda medirlo y que pueda comunicarlo, que por ejemplo pueda valorar proyectos de restauración. Cuando viene un proyecto, por ejemplo, de restauración de un bosque que está pelado, pero todavía se puede recuperar. Bueno, eso se puede valorar, pues. Con este enfoque se puede valorar. Porque ese bosque, si lo restauramos, va a volver a dar servicio ecosistémico que tienen asociado o le podemos asociar un valor económico. Pero hoy día no lo hacemos. Bueno, entonces pueden ver ahí la nota de prensa que se describe la motivación para hacer esto, pero yo por lo menos estoy como súper esperanzado de esto porque vamos a empezar a medir el capital natural en Chile. No sé exactamente cuándo ni qué va a hacer cada parte. Para eso el comité, para discutir qué es lo que hace sentido que cada contraparte haga. Pero el hecho es que ya se está hablando de esta cuestión, ¿ya? Y eso creo que es un avance muy importante. Y déjenme finalizar con algunas reflexiones. La primera es una reflexión para economistas, ¿ya? El análisis económico que nosotros seguimos haciendo, seguimos enseñando como profesores, o seguimos aplicando como policymakers, tiene que dejar de ignorar lo que le estamos haciendo a la naturaleza.
Porque esa manera de pensar fue desarrollada, el análisis económico fue desarrollado en la Revolución Industrial. Y el tamaño del ser humano era minúsculo en esa época, el tamaño de la actividad económica. Pero eso ya no es así. Entonces, eso es lo primero que tenemos que cambiar. No podemos seguir ignorando los límites que la naturaleza nos pone. Y esta no es una preocupación de largo plazo. La ventana de acción, de acuerdo a lo que discutimos, quizás nos supera 10 años. O sea, esto es una cuestión que tenemos que hacer ahora. Tampoco es una preocupación de otras áreas. Lo que la ciencia ecológica nos están diciendo más bien es que esto a las ciencias económicas le va a influir ya, ahora y de manera muy importante. Y si nosotros seguimos ignorándolo, eso es bad economics. O sea, es un mal análisis económico seguir ignorando esto. Un primer paso a tratar de solucionar esta situación, para dejar de que la naturaleza sea depredada de manera silenciosa, es que midamos el capital natural. Esto es súper difícil. No es difícil incorporarlo al análisis. Esa parte es más fácil. Lo que es difícil es medirlo, ¿ya? Y bueno, creo que eso se facilita por el hecho de que la ciudadanía está cambiando la manera de ver el desarrollo económico. Eso yo creo que está súper claro. Se ve, por ejemplo, en los programas de todos los actores políticos que acabamos de ver, de las primarias, por ejemplo. Todos los candidatos tenían algo así en su programa, que es una cosa nueva. Antes esta cuestión no era así. Entonces, no sé, a mí eso me da como alguna esperanza de que este tema ya es visible, la ciudadanía lo tiene como una prioridad. Y los bancos centrales no pueden quedarse abajo de esto, ¿ya? Y por eso que el Banco Central en particular está tratando de empujar esta agenda, y eso lo llevó a conformar esta comisión el Comité de Capital Natural. Y para finalizar, déjenme solo como unos pensamientos finales. La naturaleza es resiliente, tiene una capacidad de recuperación, pero es finita. O sea, eso quiere decir que es posible, y de hecho es probable, que el ser humano, con su trayectoria actual, rebase esa capacidad de la naturaleza de recuperarse. Pero si nosotros somos capaces de cambiar el comportamiento que tenemos y los valores sociales que tenemos, podemos limitar la presión que le ejercemos y podemos empezar a dar vuelta a esta situación. Y como la naturaleza tiene una capacidad de recuperarse relativamente rápida, es muy probable que nosotros mismos, durante nuestras vidas, dejemos de ver degradación y empecemos a ver recuperación. Eso es posible, pero no hay mucho tiempo. Los puntos de no retorno que conversábamos están al lado, están a la vuelta de la esquina, no están en 80 años más. Y eso es lo que uno tiene que meterse en la cabeza. Gracias, Francisco. Dejo la presentación ahí, feliz de responder preguntas. Sí, bueno, los invitados, algunos profesores de la sede de Santiago, Temuco, que los veo presentes, más alumnos, que dejen sus preguntas en el chat. Yo te voy a hacer la siguiente pregunta, porque me surge como economista también. Las teorías de decrecimiento, ¿ya? De degrowth, ¿verdad? Que eran famosos en los 70, que han vuelto. Por ejemplo, hay un famoso matemático y economista, Nicolás Georgescu-Roegen, ¿verdad? Él publica un famoso paper donde dice, mira, el sistema capitalista, si no se autocontrola y no se regula, va a destruir los límites del medio ambiente. Y bien, como tú dices, la economía neoclásica, que es la que todos hemos estudiado y la que seguimos enseñando, de alguna manera no describe ni prescribe dónde va a llegar la economía. Entonces, mientras todos, el Ministerio de Hacienda, el Banco Central, las universidades dicen, mira, hay que crecer, hay que crecer, hay que crecer, y en el fondo, por otro lado, el medio ambiente, ¿verdad?, se ve afectado, ahí sí que estamos en un puzzle, ¿ya? Y ese puzzle para mí es muy difícil. El informe Stern del Reino Unido, ¿verdad?, que publicó, luego hubo mucha crítica, porque decía, mira, esto soluciona la economía verde, pero con las mismas herramientas de la economía occidental. Más comercio, más inversión, más productividad, más degradación del medio ambiente. Entonces dice, mira, al final es un watching brief, ¿ya? Que decían del informe de Stern que lo encargó el gobierno inglés. Entonces, todo eso me deja, o sea, te creo en el fondo completamente que hacia allá vamos, digamos, pero ¿cómo se resuelve esto en esta regla de la sociedad occidental? Eso me deja grande. Escucha, la pregunta del $1.000.000, ¿no? Déjame primero comentar respecto a esta literatura de los 70, Limits to Growth. Esos tipos en los 70, claro, proyectaban de que el ser humano con la trayectoria actual iba a causar un daño irreparable al planeta.
y no los pescaron mucho en esa época. En el fondo, los tipos eran unos hippies, ¿cierto? Así lo veíamos, yo no, porque yo lo viera yo, ni siquiera había nacido, pero la gente de esa época lo recibió así, como activista, como fuera del sistema, etcétera, que bueno. Los tipos le han achuntado, pero así al callo, a lo que está pasando. Entonces, mira, yo igual represento al banco, entonces no puedo decir, claro, ahora tenemos que dejar de crecer, pero esta cuestión es como un problema de optimización donde hay restricciones. Y eso nosotros, los economistas, resolvemos esta cuestión todo el rato. Problemas de ese tipo. Y lo que esto está diciendo es lo siguiente. Acá hay un problema que está hecho por la población, el nivel de consumo de esa población, sí, y la tecnología que da origen a ese consumo. Cómo la naturaleza se transforma, son 3 elementos. ¿Cuánta gente somos? ¿Qué cosas hacemos en términos de consumo, a nuestro nivel de vida? ¿Y cómo llegamos a eso tecnológicamente? Entonces, lo que es un hecho es que si nosotros seguimos con la misma tecnología y seguimos con la misma tasa de crecimiento, vamos a violar estos límites planetarios muy luego. Eso es un hecho. O sea, esto como que no es una cosa de opiniones. Uno puede opinar si nos quedan 10 años, nos quedan 20, quizás nos quedan 30. Pero, o sea, el ser humano tiene una historia de 300.000 años de evolución. O sea, que da lo mismo si son 10 o son 30. Es decir, son otras proporciones lo que estamos hablando. Entonces uno dice, ya, ¿cómo hacemos para solucionar el tema? Bueno, hay que cambiar alguna o las 3 de estas variables. No hay otra cosa que se pueda hacer. Entonces, o tenemos que ser menos gente, o tenemos que consumir menos, o si no queremos hacer ninguna de esas 2 cosas, tenemos que ser increíblemente creativos para, en el fondo, bajarle la presión que le hacemos a la naturaleza, cosa que igual podemos tener este PIB que se va a multiplicar por 5 veces en los próximos 80 años. Entonces, quizás es posible, yo no sé, no he visto cálculos de eso, porque no es un problema que tengamos incorporado al análisis económico, capaz que se puede hacer. Yo simplemente lo veo difícil. Yo veo difícil porque por ejemplo, Francisco, no sé, ¿cuánto ha crecido la productividad total de factores en los últimos 10 años? Promedio ha crecido 0. Sí. Promedio. Si tomamos un horizonte más largo, ha crecido, no sé, 0,5%, 0,7%. Sí. Pero para que nosotros podamos crecer, multiplicarnos por 5 y bajarle la presión al planeta al mismo tiempo, la tecnología con la que sacamos recursos al planeta tendría que crecer más rápido que la tasa de crecimiento del PIB. Correcto, sí. O sea, es una cosa como contable, ¿no? Entonces yo ahí digo, chuta, nosotros no hay nada que crezca esa tasa en términos de productividad. La productividad nunca creció tan rápido. Entonces, ¿cómo vamos? Bueno, no sé, vamos a tener que ponernos creativos o simplemente vamos a tener que aceptar de que hay límites y no nos podemos pasar. Y eso implica que seamos menos gente o que consumamos menos. Pero como que algo tiene que ceder. Si no, este problema básicamente vamos a chocar con un muro. Y ese muro es la degradación irreversible de la naturaleza. Sí. Oye, Elías, para concluir, la disputa entre China y Estados Unidos en términos de los niveles de emisión, ¿verdad? Porque Estados Unidos dice, mira, nosotros estamos reduciendo la emisión, China dice, pero unitariamente es distinto. ¿Cómo ves tú? Porque hoy día todo, la prensa, todos nosotros, si China crece, nos compra cobre, si compra cobre, hay estabilidad económica, si hay estabilidad económica, hay estabilidad financiera, y si hay estabilidad financiera, el Banco Central puede hacer bien su pega. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, ¿cómo el resto del mundo podría de alguna manera llevar a China, ¿verdad?, a un nivel de menor polución, pero eso al mismo tiempo tiene costo sobre la demanda mundial de commodity, ¿verdad?, y cómo afecta la estabilidad del sistema financiero de los países desarrollados, digamos. ¿Cómo ves tú esa discusión? O sea, primero, respecto de los avances que han habido en términos de metas climáticas, eso son buenas noticias. O sea, de hecho, China, por ejemplo, a fines del año pasado, sorprendentemente anunció una meta de neutralidad de carbono del año 2060, que es relativamente tardía, pero antes no tenía ni siquiera una meta. Entonces, y eso es un anuncio súper público, etc. Entonces, da como luces de esperanza, ya que los chinos en el fondo sí van avanzando para allá, y los chinos son los principales emisores de gas de efecto invernadero hoy día. Entonces, eso, si vamos a solucionar este problema, el mayor emisor de gas de efecto invernadero tiene que tener un plan. Y los chinos tienen un plan. O sea, más bien tienen una meta. No han comunicado el plan todavía, pero un plan que no es muy ambicioso.
no es tan ambicioso porque los otros países tienen el 2050, y de acuerdo al informe que salió el lunes del IPCC, en realidad deberían ser más ambiciosos porque incluso con eso nos vamos a pasar. Pero en el fondo ya hay por lo menos una meta que se pusieron los chinos. Lo otro, tú hablaste de el cobre. De hecho, el cobre, parte del impulso que está teniendo ahora, es porque el cobre es un material que es clave para toda la fabricación de paneles solares o de los componentes de las turbinas eólicas. Entonces, el cobre, de hecho, parte del rally que ha tenido es porque, porque en el fondo la gente ya se cambió de carro y ya sabe que la economía tiene que descarbonizarse. Entonces, de hecho, esa cuestión a nosotros nos ayuda. En términos de... Ahora, hay una parte que es que, bueno, sacar el cobre tiene un impacto ambiental, sobre todo llevar el cobre para donde tiene que llevarse tiene un impacto ambiental porque, bueno, uno lo lleva en barco y esos barcos no funcionan con energía solar, digamos. Pero, por ejemplo, la Comunidad Europea anunció hace poco que va a empezar a poner impuestos a las importaciones de países que no hayan puesto un impuesto al carbono en la producción de las cosas que están importando. O sea, que están exportando. Entonces, como que el mundo se está moviendo para allá. ¿Está? Ahora, en términos del cobre específicamente, esta transición nos favorece. Y bueno, tenemos que trabajar en términos de tratar de que se extraiga con el menor impacto posible. Y lo último que también mencionaste, que tiene que ver con la estabilidad financiera. Mira, hay un grupo de bancos centrales, este banco central participa ahí, que se llama el Network for Greening the Financial System, el NGFS, que está tratando de apoyar este proceso de descarbonización desde la parte de la industria financiera. ¿Ya? Y el análisis que ellos hacen, que están empujando y que ha sido muy influyente, es decir, los riesgos están en llegar tarde. Los riesgos físicos están en llegar tarde. Los riesgos no solamente físicos, lo que llaman los riesgos de transición. Las empresas que no se pongan las pilas se van a enfrentar más temprano que tarde a un ambiente regulatorio que le está poniendo impuestos. Y eso va a causar problemas financieros en esa empresa. Y esa es la fuente de riesgo. Entonces, este grupo de bancos centrales está tratando de modelar ese tipo de riesgo, de comunicar ese tipo de riesgo. Y en Chile el Banco Central pertenece a ese grupo y también la Comisión de Mercado Financiero, la CMF. Porque en el fondo el mundo está avanzando para allá. O sea, está avanzando, primero las empresas tienen que hacer un disclosure, tienen que en el fondo, comunicar con estándares cada vez más estrictos cuál es su huella de carbono, cuáles son los riesgos a los que están expuestos por esta transición que vamos a hacer a una economía descarbonizada. Y este tipo de análisis de riesgos se está empezando a incorporar en el análisis de, por ejemplo, el Banco Central de nosotros. Perfecto, Elías. Elías, muchas gracias por tu charla. Espero ser optimista luego de esta charla, digamos, pero vamos a incorporar esto en los temas, digamos, de economía. Hay que trabajar más, hay que estudiar más, ¿ya? En el fondo para poder entender esto mejor, pero muy interesante, realmente valiosa. Agradecemos tu tiempo, te damos las gracias en nombre de la Escuela de Negocios, lo mismo que al área de comunicaciones de la Universidad Mayor y al área de comunicaciones del Banco Central por todo este esfuerzo para traer esta charla que va a quedar en nuestro canal YouTube, en nuestro webinar, ¿verdad? Para la formación de nuestros alumnos, la vamos a promover en los cursos de economía, introductorios también, ¿ya? Para no llegar tarde, ¿verdad? Y de alguna manera empezar a generar más conciencia respecto a esto. Así que agradezco tu tiempo, como siempre, Elías, y muchas gracias al Banco Central también de parte de la Universidad Mayor. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y la oportunidad de Gracias. presentar. Chao. Muchas gracias Chao. a ambos por su presencia, Elías por tu presentación, Francisco Castañeda por esta presentación que ha realizado de la charla de Elías. Y como decía el mismo Francisco, les comento que esta charla queda registrada en la cuenta de YouTube de la Universidad Mayor, que es la UMayor, y también en el repositorio del sitio webinars.umayor.cl. Muchas gracias y que tengan un buen día. Gracias, Patricia.